señor Víctor Ballesteros, coordinador de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana del INE Chile, nos hablará sobre el proceso de actualización de la encuesta de victimización del INE Chile. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, todas. Me tocó la difícil misión de ser el último, me parece. Más difícil que Adrián, pero voy a tratar de mantenerlo despierto y entretenido. Primero, agradecer la invitación del INEI. Entiendo que se enmarca en un convenio de colaboración que ha firmado el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informáticas del Perú, lo cual obviamente es una iniciativa muy importante para la cooperación interinstitucional, ¿cierto? Y el fortalecimiento de ambas instituciones, tanto la entrega de conocimiento, y etcétera. Voy directamente al grano. El punto que me toca abordar a mí es el proceso de actualización de la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, que vendría siendo el segundo componente de un sistema estadístico de estadísticas de victimización, de criminalidad y seguridad ciudadana, tan relevante, digamos, como el primer componente de registro administrativo, ¿ya? ¿Por qué es tan relevante hacer una encuesta de seguridad ciudadana? En general, tenemos un montón de información que puede provenir, ¿cierto?, de los registros que, por el propio andar de las instituciones dedicadas a las labores de justicia y seguridad, se obtienen, ¿cierto?, y pueden ser tratadas estadísticamente, que es justamente lo que Alejandra mencionaba previamente. Sin embargo, a esta información se debe agregar, se debe incorporar una encuesta, ¿cierto?, que permita abordar otras dimensiones del fenómeno de la seguridad pública que realmente son imposibles de captar mediante registro administrativo. Yo puse al menos 3 elementos que me parece relevante conocer y que son objeto de una encuesta de victimización. El primero es obviamente la prevalencia delictiva, ¿cierto? La prevalencia delictiva habla de la victimización real que afecta a los hogares de la población. Los registros administrativos, como se ha repetido, digamos, en varias ocasiones ya durante esta jornada, van a permitir captar solamente aquellos delitos que llegan a los sistemas de control de información formal de las instituciones vinculadas a la temática. Sin embargo, las encuestas van a permitir, ¿cierto?, contar el número de delitos y el número de personas que han sido víctimas más allá de esos sistemas formales de registro de información. Además, las encuestas de victimización permiten relacionar la información o los fenómenos que son propios de la seguridad pública. La victimización, por un lado, puede tener un comportamiento, ¿cierto?, que no necesariamente se condice con otras variables que también van generando, ¿cierto?, la dinámica propia de la seguridad pública. Ya lo repetía también en una instancia anterior, ¿cierto? Vemos que en Chile el caso es bastante claro de cómo los dos indicadores van teniendo un proceso de divergencia a través de los años. En general, la tendencia indica que la victimización ha tenido un descenso consistente desde el año 2003 hasta el 2014, ¿cierto? Sin embargo, la percepción de inseguridad ha tenido un comportamiento que no se condice con esa tendencia a la baja. Asimismo, otro indicador relevante que se puede obtener y que se puede combinar, digamos que parte de los objetivos principales de esta encuesta es la reacción frente al delito, ¿sí? Adrián también abordó ese tema, señalando lo distinto que era el comportamiento que pueden tener las personas, ¿cierto?, derivado de, ya sea de una percepción o bien de una experiencia real de victimización, ¿sí? Las encuestas de victimización permiten relacionar esta información de modo de tener una visión más panorámica de lo que realmente está sucediendo en términos de seguridad pública en los países. Sin embargo, la victimización tampoco se comporta de una manera homogénea. Hay una serie de delitos que componen el indicador de victimización general. Siempre es importante ir avanzando en el análisis a través del detalle de los distintos indicadores de victimización que se generan. Esta información es una comparación entre los tipos de delitos que mide la encuesta en Chile, que son los que se consideran los delitos de mayor connotación social. Está el delito que más prevalece es el hurto, ¿cierto? Y que es también consistente durante los años. Y así, sucesivamente, ¿cierto? Tenemos la prevalencia del robo por sorpresa, ¿cierto? El robo con violencia,
el robo en la vivienda, ¿cierto?, que presentó una baja durante el año 2014, los delitos económicos, las lesiones y los delitos de soborno y corrupción, que si se fijan tienen una prevalencia bastante baja. Eso obviamente va a tener una consecuencia. Vamos a ver que ese tipo de delitos luego son excluidos de la encuesta. Otro punto relevante que es irreemplazable desde el punto de vista de los objetivos que se plantea una encuesta de victimización, y bueno, también se ha dicho acá, es la cifra negra. La cifra negra es tal que indica que casi el 60% de los delitos que ocurren y que afectan a los hogares en el país no son denunciados, ¿sí? Si se fijan, esta tasa mantiene cierta estabilidad a través del tiempo. Bueno, la escala del gráfico puede ser un poco engañosa, pero en general ronda, no baja del 40%, ni tampoco sube del 47, 48%. ¿Sí? Es una tasa bastante estructural, diría yo, incluso de personas, hogares, ¿cierto?, que no denuncian los delitos de los cuales son víctimas. ¿Sí? Estas son algunas cifras que son resultado de la encuesta, de los 10 años de aplicación de esta encuesta. Sin embargo, el objetivo que yo me planteé al momento de hacer esta presentación es de transmitirles la experiencia de actualización de la encuesta, ¿sí? Obviamente todo proceso de diseño va acompañado, ¿cierto?, de una necesidad propia de su tiempo, propia del momento en que está realizándose. Una vez que transcurre mucho tiempo desde que se genera ese diseño, se hace imprescindible también hacer una actualización que aborde la dinámica que mantiene el fenómeno en la actualidad, ¿sí? El año 2003, ¿cierto?, había una serie de condiciones que fueron consideradas al momento de diseñar la encuesta, ¿cierto?, y que hoy en día esas condiciones ya no necesariamente se condicen como son con la situación actual, ¿no? Y esto, bueno, obviamente afecta a todos los sistemas estadísticos y en general los registros, toda forma del quehacer estadístico, ¿cierto?, tiene que atender, ¿cierto?, los procesos dinámicos que afectan a los fenómenos sociales. Vemos que tenemos un nuevo contexto institucional y social, ¿cierto? Quisiera mencionar el auge de las tecnologías de la información como un tema relevante que ha significado bastantes cambios en el contexto de la encuesta. También por el lado de la demanda de información se producen mayores requerimientos de calidad en la información, hay mayores niveles de precisión se demandan. Un tema relevante también es la comparabilidad. Vamos a ver que ese tema de la comparabilidad tiene un espacio fundamental en el proceso de actualización de la encuesta. Me voy a referir a él en detalle. Otro tema también importante es los avances internacionales en la estandarización y recomendaciones para la medición de la victimización. La iniciativa que ya fue bastante desarrollada, ¿cierto?, por Salomé y por Michael durante la mañana. ¿Cuáles son los principales cambios que se han recomendado para realizar la encuesta? Bueno, comentarles previamente que el proceso de cambio se realizó a través de una instancia consultiva con un consejo de asesores expertos convocados por el Ministerio del Interior de Chile. Este consejo fue bastante transversal, ¿cierto?, en términos políticos, también incorporó expertos de distintos centros de investigación que existen en mi país, y de alguna manera, ¿cierto?, buscó representar a los distintos grupos que abordan la temática y que pueden tener algún interés sobre la temática. Obviamente, esto considerando lo delicado del tema, yo me quisiera referir un poco a eso también, a la importancia que tiene el tema y lo delicado que puede ser la frontera, diría yo, entre lo técnico y lo político en tanto encuesta de victimización, ¿no? Vimos que una serie de 10 años fue una tendencia a la baja. Eso obviamente tiene también ciertas repercusiones en ese ámbito, ¿no? Este consejo de asesores expertos, durante sus reuniones, ¿cierto?, consideró implementar algunos cambios en la encuesta. Consideró necesario, ¿cierto?, aplicar una actualización a la encuesta, ¿cierto?, y básicamente diría yo que estos 6 puntos resumen los cambios que se aplicaron. A mí me parece importante también resaltar estos cambios en la medida en que constituyen una experiencia de avance hacia un nuevo diseño de una encuesta, ¿sí? En la medida en que los países van implementando encuestas de victimización, es relevante, ¿cierto?, que
este tipo de experiencias sean integradas, diría yo, a sus formulaciones, de modo que no voy a decir que repitan los mismos errores de otros, digamos, pero sí que de alguna forma los aprendizajes obtenidos por otros países sí puedan tener algún nivel de incidencia, diría yo. Los principales temas que cambiaron fue el cambio de la pregunta de victimización general, que era una pregunta que se aplicaba directamente a las personas. Bueno, la pregunta era, durante los últimos 12 meses, ¿usted o algún miembro de su hogar fue víctima de algún delito? Si se fijan, es una pregunta que puede tener un carácter demasiado general. Sabemos, bueno, acá Alejandro expuso, por ejemplo, la importancia que tenía conocer la forma en que los delincuentes estaban robando los cajeros automáticos y eso de qué manera significó toma de decisiones que permitieron a la larga, me sorprende a mí, acabar casi con el tema del robo de cajero, que es un tema bastante publicitado en mi país. Si se fijan, se modificó una pregunta de victimización general que no permitía un nivel de análisis muy profundo por un indicador de victimización agregada, ¿no? ¿Qué me refiero con victimización agregada? Me refiero a considerar como víctima de delito a todos los hogares que han sido víctimas de algún delito en específico y no necesariamente de una pregunta general, ¿no? Esto, bueno, es un tema quizá un poco técnico, pero es importante recalcarlo. Además, se han reincorporado algunas preguntas de caracterización de la victimización, ¿sí? Se consideró importante caracterizar en mayor profundidad los tipos de delitos de los cuales la población es víctima, ¿no? Bueno, es también parte de un proceso de cambio cuestionario que revierte un cambio cuestionario previo. Además, y acá es donde entran también algunas recomendaciones del LACSI, que es la encuesta que presentó Salomé previamente. Se han incorporado nuevos factores que inciden en la percepción de inseguridad. En particular, se incorporó la medición de incivilidades que podrían afectar, ¿cierto?, la percepción de seguridad básicamente de la población. También se cambiaron los tipos de delitos, ¿no? Es importante acá destacar, si se fijaron en el cuadro anterior, la prevalencia de la corrupción era del 0,1%, ¿sí? Eso indicaba, en el fondo, bueno, 0,1% en términos estadísticos es un fenómeno que es una medición que no está diciendo nada realmente, ¿sí? Pero eso no significa que en mi país no haya corrupción, digamos, ¿sí? Bueno, últimamente ha aparecido bastante. Por lo tanto, y acá es un primer punto que quisiera recalcar en términos diría yo, metodológicos, de la importancia de las encuestas. Hay algunos fenómenos que definitivamente las encuestas no pueden medir, ¿sí? O bien, los formatos de encuesta tradicional, ponte tú de encuestas de hogares, donde se concurre a los hogares, se aplica un cuestionario de forma presencial, etcétera, con una metodología de un diseño muestral, etcétera, no necesariamente va a redundar en objetivos o va a cumplir con el objetivo que se ha propuesto, ¿sí? Las encuestas tienen límite, eso quiero decir, ¿sí? Las encuestas, si bien son instrumentos bastante importantes que generan información de bastante interés para sus usuarios, no necesariamente van a permitir lograr todo, ¿ya? Y en este punto quizás estoy acercándome a lo que Adrián también recalcó relacionado con la educación estadística, ¿no? Con la cultura estadística en los países. También un cambio importante en los tipos de delitos es el cambio en el delito económico, ¿sí? El delito económico es un delito que es multiforme, diría yo. Ha incorporado, ¿ya? Y si se fijan, esta encuesta partió el 2003. El año 2003, en mi país, la cobertura de Internet, la cobertura, por ejemplo, de las tarjetas bancarias, no es necesariamente la misma que tiene hoy, ¿sí? Y eso ha significado que, por ejemplo, el delito económico haya ido en un aumento sostenido a través del tiempo, pero incorporando delitos de diversa índole que no necesariamente pueden ser entendidos en una única categoría, ¿ya? Entonces, lo que recomendó este consejo experto es transformarlo en delitos de connotación económica que incorpora un detalle de distintos tipos de delitos. Giro doloso de cheque, estafas por internet, etcétera. Una serie de delitos que van a ser medidos en el contexto de la encuesta nueva, ¿cierto?, de forma desagregada. Además, incluyeron otro tipo de delitos que antes no se estaban midiendo,
Y que también, con el paso del tiempo, digamos, también han significado o han tenido una mayor preponderancia a nivel social. Estoy hablando de la amenaza, del daño vandalismo que puede afectar la propiedad de las personas y hogares, ¿cierto? Pues, viviendas y automóviles, y finalmente los delitos informáticos, que obviamente también, repito, es un fenómeno de nuestro tiempo, ¿ya? Por lo tanto, hace 10 años no era posible prever la necesidad de incorporar esta temática. Otro tema relevante que se incorporó en la encuesta y que yo creo que tiene una incidencia fundamental en el contenido conceptual de la misma es la inclusión de medición de intentos de delito, ¿sí? La inclusión de intentos de delito básicamente significa que las personas ahora van a ser consideradas víctimas cuando han sido víctimas de un delito o bien cuando han sido víctimas de un intento de delito, ¿sí? Si se fijan, eso en el marco de una encuesta de victimización significa un cambio gravitante, ¿sí? Significa también una nueva forma de entender la victimización propiamente tal de la población, ¿sí? Finalmente, en un punto mucho más metodológico, pero que quise incluir igual, en la línea de reforzar la idea de que las encuestas tienen límite, fue que de alguna forma se sinceró durante la realización de este consejo experto que la posibilidad de hacer estimación a nivel comunal es una posibilidad bastante baja, digamos, ¿sí? Tiene que ver también con un tema del nivel de error asociado a las estimaciones, etcétera. Básicamente se abandonó la idea de tener representatividad comunal de la encuesta como un equivalente a, no sé, distrito, si me ayudan, no conozco la división política administrativa en este país, pero es básicamente una unidad más baja que lo nacional, lo regional y lo comunal. Eso vendría siendo la forma. Entonces, de alguna forma, al abandonar esta idea de tener representatividad comunal de la encuesta, se avanza también en las posibilidades de mejor representar otros niveles de estimación que sí son bien cubiertos por la misma, ¿sí? Creo que ahí también hay un punto límite de las encuestas de definición y avanzando también en los procesos de educación estadística de la población, que solía, ¿cierto?, desagregar la información a todos los niveles, casi al nivel de la manzana, cuando la encuesta en verdad eso no lo permite. Entonces, un poco este fue el contexto que el Consejo Asesor Experto, la sugerencia que el Consejo Asesor Experto recomendó, ¿cierto? Y junto con eso, ¿cierto? Puso un párrafo al final de su informe, que es el párrafo con el cual desde el INE comenzamos a trabajar. Ese párrafo, el que está puesto ahí, bueno, está enseñado, pero quisiera recalcar 2 puntos que fueron objeto digamos, del informe. Uno es que se debía generar una actualización de la encuesta. Si se fijan, indica que se debe aplicar todos los cambios que se han señalado previamente, ya en un contexto de actualización para alcanzar datos de mayor relevancia, datos que se ajusten de mejor forma a las necesidades de los usuarios, que es precisamente la definición de esta calidad estadística que existe en todos los países del mundo, digamos, que los datos se adecúen a la necesidad de usuarios. Pero por otro lado, ¿ya?, y un poco también asociado a esta serie histórica de 10 años que la encuesta permite construir, se observó con bastante importancia la necesidad de mantener o resguardar la comparabilidad de la serie estadística, ¿ya? Yo acá, en este punto quizás me voy a meter en un área un poquito más metodológica, técnica, pero bueno, es parte de mi trabajo, así que es lo que quiero presentar. Si se fijan, estamos en presencia entonces de 2 objetivos que de alguna forma se contraponen, ¿sí? Avanzar en calidad, es decir, generar datos de mayor relevancia para el momento, generar datos que respondan mejor a la necesidad usuaria, significa cambiar la encuesta, ¿sí? Pero cuando uno cambia la encuesta, ¿cierto?, pierde comparabilidad, que también es un objetivo bastante importante. De hecho, acá se ha mencionado en distintas ocasiones que es necesario tener datos que sean comparables en el tiempo y en el espacio incluso, ¿sí? Es decir, queremos tener series que me permita ver si es que la política pública que un año tomé, un año diseñé e implementé, tuvo algún efecto sobre la dinámica poblacional, en particular sobre el tema de la seguridad pública, ¿sí? Pero cuando me piden que actualice el instrumento, hay algo ahí que no... hay algo ahí que es necesario resguardar, ¿no? Entonces,
Y eso yo creo que es el punto principal de la presentación, ¿cierto? De tratar de mostrar, exponerle a usted ahora de qué forma el INE en Chile asumió este tema de la comparabilidad y de qué forma lo operacionalizó para poder, ¿cierto?, garantizar a sus usuarios que las estadísticas que estaban siendo producidas o que van a ser producidas, porque de hecho van a comenzar a ser producidas durante este mes, son efectivamente comparables o no con los indicadores de la serie histórica. Bueno, este es un poco el nuevo marco conceptual de la encuesta. Lo que está en rojo diría yo que son los puntos que tuvieron una modificación, ¿cierto? Como les decía, ya no es solo víctima quien fue víctima de un delito, sino, en este caso, y está marcado en negrita, pero quizás no se ve, también de un intento de delito, ¿ya? Y si se fijan abajo, los criterios que se destacan abajo, bueno, son criterios bastante estándar también a nivel internacional. Básicamente son los criterios que permiten definir que un hogar ha sido víctima, que el delito haya ocurrido en los últimos 12 meses, que él haya afectado a un miembro del hogar encuestado y que además haya sido consumado o frustrado o bien haya habido una tentativa, ¿ya? Pueden parecer de perogrullo, pero es fácil que en el mundo de las encuestas las personas indiquen, por ejemplo, que han sido víctimas de un delito o alguien de su hogar ha sido víctima de un delito y cuando se le interroga un poco más, indican que sí, claro, fueron víctimas de delito porque su madre, que vive en otra comuna, en otro país o en otra región, ¿cierto?, fue víctima y ellos lo consideran así. Obviamente es un atentado para la intención de generar un registro, un conteo de delito en los países. Entonces, lo primero que hicimos obviamente fue recurrir a las definiciones internacionales de comparabilidad, ¿no? La comparabilidad, si se fijan, generalmente ha sido definida en términos negativos, ¿sí? ¿A qué me refiero con negativo? Ha sido referida en términos de que indica lo que no es, ¿sí? Eso, de alguna manera, no permite un proceso de operacionalización, no permite trabajar con ese concepto, no te permite trabajar. Si se fijan, en el fondo, en la comparabilidad dice el grado en que las diferencias entre estadísticas de diferentes zonas geográficas o ámbitos no geográficos entre periodo de tiempo pueden atribuirse a diferencia entre los valores de los datos, ¿ya? Si se fijan, se está diciendo que vamos a hablar de datos comparables cuando las diferencias solamente pueden atribuirse a los valores de los datos. Muy bien. La verdad es que ante eso y la intención de evaluar comparabilidad de indicadores no me sirve mucho, ¿sí? Entonces, en el INE propusimos una definición, bueno, esta definición también fue presentada, ¿cierto?, junto al grupo de trabajo de encuestas de victimización, fue presentada, ¿cierto?, a expertos nacionales en estadística y la verdad es que tuvo bastante éxito. La comparabilidad estadística, dijimos en el INE, es una relación entre indicadores, ¿ya? Que es una característica que se va a producir durante la medición, durante todo el proceso de medición de los fenómenos sociales, es decir, se resguarda en el diseño, ejecución y procesamiento de una encuesta, ¿ya? Esta es una primera forma de definir operacionalmente comparabilidad entre indicadores, ¿ya? Vamos a decir que los indicadores son comparables cuando tienen equivalencia de diseño, son equivalentes en su ejecución, es decir, en los operativos de trabajo de campo con los cuales se consiguen los datos, y además en el procesamiento, ¿ya? En todas estas etapas se pueden producir diferencias que a la larga pueden tener incidencia también en los resultados, ¿sí? Si tienen incidencia en los resultados, el problema va a aparecer, ¿cierto? Y va a ser que yo no voy a poder saber hasta qué punto los datos que estoy presentando son o no comparables, ¿no? Entonces, en ese marco y con esa definición, bueno, acá hay un par de principios metodológicos en la base del proyecto. En base a esa definición, ¿cierto?, se trabajó en un diseño experimental para la evaluación de comparabilidad de indicadores en el marco de la encuesta de victimización. Se dijo entonces que este diseño experimental tendría que mantener, ¿cierto?, equivalencia tanto de diseño como de estructura, como de resultados, para evaluar la comparabilidad de los indicadores. Quizás voy a tratar de hacerlo más claro. Lo que se hizo fue aplicar en el mismo momento del tiempo el cuestionario original y el cuestionario nuevo a muestras equivalentes mediante procesos de trabajo de campo equivalentes con procesamientos equivalentes. Siguiendo la lógica de la definición de comparabilidad, si los resultados divergían,
lo podíamos atribuir al único elemento que era diferente entre ambos procesos, esto es el cuestionario. ¿Sí? Esa fue la lógica de realización del piloto, ¿no? Del piloto de la encuesta de victimización, además del otro objetivo obviamente de actualización propiamente tal. Bueno, acá está una síntesis de lo que fue el piloto, ¿cierto? Una aplicación de 3 formas, yo dije 2, pero en verdad eran 3, no quise profundizar mucho en eso. Para obtener estimaciones acerca y una evaluación de comparabilidad y además el comportamiento del diseño, que es un aspecto propio de cualquier piloto de encuesta, digamos. ¿Mm? Se alcanzaron 2 propósitos mediante la realización de este piloto de actualización de la encuesta. Uno es contar con una versión actualizada del instrumento, probado en terreno, ¿cierto? Con preguntas que funcionan. Ustedes saben que en el área de la encuesta es fácil equivocarse. Y cuando tú imprimes 30.000 encuestas y va a 30.000 viviendas, la equivocación de uno se multiplica por 30.000, digamos. Entonces, más vale no equivocarse. El piloto entonces permitió garantizar que la versión actualizada de instrumento, es decir, la versión que incorpora todos los cambios recomendados por el Consejo Asesor, sí funcionaban durante su aplicación en terreno. ¿Sí? Y además, y esto voy a dar un poco más de información sobre esto, considerando todos los cambios, se constató también que había una serie de indicadores que permitían mantener comparabilidad a través del tiempo, incluso en el contexto de cambio de cuestionario, ¿sí? Cumpliendo con la operacionalización de comparabilidad estadística que presenté anteriormente. Entonces, bueno, esta es una síntesis de los resultados, hay un proceso de actualización, los resultados se ordenan en orden cualitativo, conceptual y cuantitativo, ¿cierto? Hay una serie de informes asociados a cada una de estas dimensiones que prontamente van a estar en la página web. El resultado principal, digamos, el nuevo cuestionario que comienza a ser aplicado desde octubre de este año. Y un segundo resultado, como les decía, es la comparabilidad de indicadores de la serie. Es decir, en el contexto de un nuevo cuestionario vamos a poder mantener series de indicadores para estos delitos. Sin embargo, los mismos resultados del piloto nos obligan a tomar algunas precauciones, ¿sí? En términos de los niveles de comparabilidad que se pueden mantener de estos indicadores. Vamos a ver de qué estamos hablando. Primero, los resultados del piloto nos indicaron que en estos 7 indicadores es factible mantener la serie, dado que la medición está siendo equivalente entre el formato actual y el formato antiguo. ¿Sí? Básicamente, estos indicadores van a poder mantener van a poder ser construidos de esta manera, ¿sí? Sin ningún asterisco ni nada, ¿sí? Obviamente el punto X todavía no está resuelto, pero él va a ser el resultado del otro año, ¿cierto? Un segundo grupo de indicadores son aquellos que presentaron diferencias de resultados durante la realización del piloto, ¿sí? En ese caso, dado que no se cumplió con la definición de comparabilidad estadística que nosotros mismos habíamos instalado en conjunto con la Secretaría de Prevención del Delito, tendríamos que, vamos a tener que, digamos, indicar a los usuarios de la encuesta que estamos en presencia de una serie que ha perdido grados de comparabilidad en el contexto del nuevo cuestionario, ¿sí? En particular, esto está afectando al robo con fuerza en la vivienda y al hurto, si no me equivoco, ¿sí? Finalmente, hay algunos indicadores que presentaron divergencia no en sus resultados, sino que en sus dimensiones conceptuales, ¿no? En ese caso, lo que estaba pasando, digamos, es que hay algunos criterios de clasificación de delitos que, producto de la nueva forma de cuestionario, han sido modificadas también. Eso obviamente también nos obliga a generar alguna advertencia a los usuarios, ¿cierto? Que al momento de construir la serie histórica tengan recuerdo de las diferencias de criterios en la base de la construcción del indicador, ¿sí? Esto en particular afecta a las lesiones y afecta al robo por sorpresa, ¿sí? Entonces vemos acá un resumen de los resultados de comparabilidad del proceso de actualización de la encuesta. Si se fijan, no todos los indicadores mantienen comparabilidad, no todos los indicadores tampoco, bueno, se ha alcanzado a rescatar, diría yo, varios indicadores, pero presentando las diferencias
por los resultados que arrojó el piloto, la verdad es que se mantienen, ¿cierto?, los niveles de transparencia propios de una encuesta y la construcción de indicadores. Para finalizar, bueno, quisiera destacar ese tema, quisiera destacar la importancia de avanzar en procesos transparentes de producción de información, ¿cierto? Documentación de información es bastante relevante generalmente en el marco de proyectos de encuesta en general y en esta área en particular, dada la delicada frontera, ¿cierto?, que existe entre la plana más técnica de los datos y la plana más política, ¿cierto?, propia de la interpretación de los mismos, ¿sí? Solamente con mayores grados de transparencia técnica, metodológica, ¿cierto?, es posible garantizar que las series de datos responden, ¿cierto?, a criterios de calidad propios de instituciones de estadística, tal como el INEI y tal como el INEI. Gracias.